Muy buenas tardes, Raúl y Alexis, y a la teleaudiencia, a ustedes mis respetos. Nosotros, como Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo, este comunicado que lanzamos esta Semana Santa es un poco una continuación del comunicado que hicimos ya el año pasado a comienzo de la pandemia. Pese a que nos salió un poco larga el comunicado, tiene tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es un mensaje dirigido a la población en general, ¿verdad? En donde, en cierta manera, copiamos y repetimos los mensajes oficiales y los de las sociedades fraternas que están adscritas directamente a la especialidad de respiratoria y cuidados intensivos, en donde se recalca que realmente esta es una epidemia que no la vamos a ganar, esta no es una guerra que la vamos a ganar en los hospitales. De hecho, estas batallas las estamos perdiendo en este momento, ¿verdad? Que realmente esta es una guerra que la vamos a ganar en la comunidad con la actitud de la gente, sobre todo cumpliendo los protocolos sanitarios, ¿verdad? En segundo lugar, nosotros hacemos énfasis en que más allá del tema del entusiasmo que podamos tener con relación a las vacunas, existen cuestiones demostradas y no demostradas que el simple hecho de tener disponibilidad de vacuna, que de hecho no tenemos, ¿verdad? No representa la solución global al problema a corto plazo. La población va a tener que acostumbrarse a la idea de que vamos a tener que mantener las medidas generales de cuidados por muchísimo tiempo, ¿verdad? El tapabocas bien usado, ¿verdad? Por encima del puente de la nariz, por debajo del mentón y cubriendo de manera estricta los costados para que no haya filtrados. El lavado de manos, que también es muy importante, pero por sobre todo la aireación de los espacios cerrados, ¿verdad? Esas son cuestiones que han demostrado claramente su eficacia en la contención de este problema. Pro- El segundo punto del comunicado va dirigido a nuestros pacientes. Nosotros hacemos la especialidad que tiene que ver un endocrinólogo con la epidemia de COVID-19, se preguntará el público. Nosotros, los endocrinólogos, nos hacemos cargo de los pacientes con obesidad, con diabetes, con hipertensión arterial y otras líneas de patologías endocrinológicas que son potencialmente de riesgo para el desarrollo de COVID-19, en especial el tema de la obesidad. Y el tercer punto del comunicado es un reclamo a las autoridades nacionales de, digamos, abrir un diálogo amplio con los mejores expertos, no solamente en medicina, ¿verdad? También con los cientistas sociales que analicen el por qué la población en general, nuestra población y la población mundial, tiene una respuesta tan reacia a cumplir los protocolos sanitarios, ¿verdad? Esto no es una cuestión solamente nuestra, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes, en Alemania, se han dado manifestaciones en contra de los tapabocas y en contra de cualquier intento de llevar al confinamiento. Entonces, hay que establecer estrategias de comunicación nuevas probablemente para que podamos extender esas medidas de contención de este problema. Y probablemente nosotros hemos analizado este tema en nuestra comisión directiva, pensamos que en la medida que se cumplan las medidas, digamos, las medidas generales, como ya dijimos, tapabocas, lavado de manos, espaciamiento social, es probable que se pueda disminuir la necesidad de los confinamientos estrictos. En resumen, es lo que nosotros queríamos decir en este comunicado y aportar nuestra visión de especialistas encargados de un grupo de alto riesgo en la evolución del COVID-19, como son los pacientes con obesidad, diabetes, hipertensión arterial, que si bien es cierto, ha cambiado un poco la epidemiología, estos siguen siendo factores de riesgo importantes. Ahora, doctor, con relación a lo primero que estás mencionando, el tema del lavado de manos, distanciamiento social, ya es probado, incluso varias personas dijeron, me he enfermado muy poco con relación a años anteriores con estos cuidados. No solamente sirve para el cuidado del COVID, sino que también
para prevenir otras enfermedades. Asimismo, si ustedes se dan cuenta y si ustedes lo escuchan con frecuencia al doctor Sequera, ¿verdad? Ustedes se habrán dado cuenta de que no se ha mencionado la epidemia de influenza. De hecho, no empezó el frío todavía, ¿verdad? Pero el año pasado prácticamente no hubo epidemia de influenza. Los niños han tenido muy poca, también relacionado con el confinamiento, que no han ido a la escuela, pero epidemias como el virus sincitial respiratorio, por ejemplo, prácticamente no se ha visto, ¿verdad? Las gastroenteritis en líneas generales, todo eso son cuestiones, todas esas son cuestiones que viajan a través del contacto con las manos, ¿verdad? De tocar superficies contaminadas y llevarse a eso al área respiratoria con las manos. Entonces, hay una serie de cosas que han mejorado notablemente con las medidas que hemos implementado para el COVID, ¿verdad? Doctor, como endocrinólogo, ¿qué es lo que podés recomendar a las personas de repente que tengan ese sobrepeso, que tengan diabetes? ¿Cómo se pueden cuidar? ¿Qué es lo que tienen que hacer para evitar el contagio del COVID-19? Bueno, es un poco diferente la situación del paciente con diabetes de aquel paciente que está con una obesidad importante. Los pacientes con diabetes tienen una rutina de controles que debe ser, digamos, aumentada. Es decir, un paciente con diabetes, primero ninguno de los dos tendría que hacer el máximo esfuerzo posible en no contagiarse. Eso es para empezar, ¿verdad? Sí. Y todo el entorno familiar tiene que hacer un esfuerzo máximo en tratar de evitar que esa persona que está con obesidad importante o que está con diabetes se contagie. O sea, que el entorno familiar asuma la responsabilidad junto con el paciente de tratar de evitar que se contagie. Y eso significa tomar todas las medidas de seguridad aún estando en la casa, ¿verdad? Eso es para empezar. En el caso de que el paciente se contagie, ¿verdad? Para evitar que sea imposible que en algún momento tenga que contagiarse, esa persona, el diabético, tiene que estar lo mejor controlado posible. Si ahora el paciente perdió contacto con su médico y se da cuenta que sus controles de glicemia capilar, de su azúcar en su dedito, como le decimos nosotros, están muy altos en la casa, tiene que ponerse en contacto con su diabetólogo lo antes posible para ajustar su dieta, su medicación, para ajustar su tratamiento en general, para que en el caso de que tenga un contagio lo agarre en las mejores condiciones posibles y disminuir la posibilidad de desarrollar un COVID severo. El paciente con diabetes con mal control metabólico es un paciente de alto riesgo para el desarrollo de formas complicadas de COVID. En el caso de los pacientes con obesidad es un poco más complejo el tema porque la obesidad es un problema crónico, es un problema de difícil manejo y muchas veces el paciente no termina nunca de decidirse en realizar el tratamiento que tiene que hacer para poder bajar de peso. Lo que nosotros planteamos desde aquí es que los pacientes con obesidad importante ya nomás se pongan en campaña para por lo menos tener una dieta saludable, ponerse en contacto con alguna nutricionista o con su nutricionista de cabecera si ya lo tenía, con su endocrinólogo si perdió el contacto, de tal manera a reiniciar el tratamiento nutricional, reiniciar un poco de actividad física, porque todo eso tiene efecto antiinflamatorio y ayuda definitivamente a que esa persona, en caso de contagiarse, tenga menos posibilidades, como dije anteriormente, de llegar a una enfermedad severa. Hay que recordar que la obesidad es un fenómeno inflamatorio crónico y que sumado al fenómeno inflamatorio severo del COVID-19 desarrollan una tormenta perfecta. Las medidas generales
que puede hacer la persona con sobre, aunque no esté bajando demasiado rápido de peso, una alimentación saludable, disminuir la ingesta del alcohol, si está fumando, que deje de fumar, si está muy sedentario, que por lo menos empiece a salir 15 o 20 minutos o se suba a una caminadora 15 a 20 minutos a caminar. Todo eso tiene efecto antiinflamatorio y puede ayudar a que el paciente llegue en mejores condiciones a un eventual contagio, que no siempre es posible evitar por la extremada expansión que tiene esta epidemia, ¿verdad? Bueno, le agradecemos mucho, doctor, el tiempo. Me parece que es un aspecto súper importante porque ninguna de las vacunas, y de hecho, ha establecido por lo menos un 100% de efectividad para evitar el contagio. Siempre hay un margen de posible contagio y esto complica cuando soy una persona que ya me vacuné o transito libremente y tengo a una persona con estas patologías en casa, los que son más propensos evidentemente a sufrir complicaciones con el COVID-19. Así que, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y seguramente estaremos en contacto en cualquier otra ocasión. A ustedes por el espacio, muchas gracias. El doctor Elvio Bueno, endocrinólogo, entonces, sí, quien nos brindó detalles acerca de todas estas cuestiones de cuidado, especialmente a las personas con sobrepeso y también con diabetes.